Hola, soy Marcos. Hoy vamos a ver un resumen de mi libro. Hablemos del Evangelio de Marcos. Seguro lo conocen, es el más corto, el que se lee más rápido. Pero esa rapidez, esa brevedad, no son una casualidad. Son de hecho la clave para entender un mensaje de supervivencia, un mensaje escrito con una urgencia tremenda para una comunidad que estaba en plena crisis. Es que cuando uno lee Marcos, la sensación es inconfundible, ¿verdad? Es como una noticia de última hora, pum pum pum, pura acción, sin un segundo que perder. Es el más breve de los 4 evangelios, sí, pero también el más intenso. Y esta es la pregunta que nos va a guiar en este recorrido. ¿Por qué tanta prisa? La respuesta, como veremos, está ligada a una cuestión de vida o muerte. Miren, la mayoría de los expertos están de acuerdo en algo. Marcos fue el primer evangelio que se escribió, y su estilo, bueno, es único. Mientras que otros evangelios le dedican mucho, pero mucho espacio a los discursos de Jesús, Marcos se enfoca en lo que hace. Va narrando milagro tras milagro, casi sin respiro. Y este enfoque no fue un accidente, para nada. Fue un diseño intencional con un propósito muy claro. Ok, para entender el porqué de este evangelio, tenemos que empezar por el quién. La historia nos lleva a su autor, un tal Juan Marcos, y a su conexión de verdad sorprendente, con un testigo ocular. Y como vamos a ver, es una historia muy personal de fracaso, y sobre todo, de redención. A ver, el camino de Juan Marcos no fue nada fácil. Como vemos aquí, empezó bien como ayudante de Pablo en sus viajes misioneros, pero luego desertó, abandonó la misión, y esto causó un conflicto tan grave que Pablo se negó a volver a trabajar con él. Pero, y aquí viene lo bueno, la historia no termina en ese fracaso. Mentores, como el mismísimo apóstol Pedro, lo ayudaron a levantarse, hasta el punto de que el propio Pablo llegó a decir de él, «Me es útil para el ministerio». Esa experiencia de ser restaurado sería clave para el mensaje que estaba a punto de escribir. Y aquí llegamos al punto que lo cambia todo. La tradición más antigua de la iglesia, como vemos en esta cita de Papías, nos dice que Marcos no era un historiador distante. No, era el intérprete y el escriba del apóstol Pedro. Pensemos un segundo lo que eso significa. El Evangelio de Marcos es en esencia las memorias de Pedro. Es el testimonio directo del discípulo más cercano a Jesús, contado con toda su energía y pasión a través de la pluma de Marcos. Bien, ya tenemos al autor y a su fuente. Ahora, ¿para quién escribía? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón del Imperio Romano, a una comunidad de creyentes que estaba viviendo en un mundo increíblemente peligroso. A ver, esta línea de tiempo nos pone justo en el ojo del huracán. Año 64 después de Cristo. Roma arde. El emperador Nerón necesita un chivo expiatorio y elige a los cristianos. Lo que se desata a continuación es una persecución de una brutalidad que hoy nos cuesta imaginar. Y es justo ahí, en medio de ese terror, desde la misma Roma, que Marcos escribe su evangelio. Esto no es un texto académico, es un mensaje de supervivencia. Y es que el propio texto nos va dejando pistas, como si fuera un caso por resolver. Fíjense, Marcos se la pasa traduciendo términos en arameo. Explica costumbres judías que para un lector judío serían totalmente obvias. Incluso usa expresiones en latín. Y algo muy notorio, omite por completo la genealogía de Jesús. Todas estas pistas apuntan en una sola dirección. No estaba escribiendo para judíos, sino para romanos, gentiles que necesitaban un mensaje directo sin barreras culturales. Entonces, tenemos un estilo súper rápido, una audiencia desesperada en Roma. ¿Cuál es el mensaje que une todo esto? ¿Qué necesitaban escuchar con tanta urgencia estos creyentes que estaban siendo perseguidos? La respuesta está en el corazón mismo del Evangelio. Esta comparación lo deja clarísimo. Miren a la izquierda. Mateo escribiendo para una audiencia judía. Su tema principal es Jesús como el Rey Mesías, el que cumple las profecías. Ahora miren a la derecha. Marcos, escribiendo para romanos, una cultura que admiraba la acción y el poder, presenta una imagen totalmente diferente. No un rey en un trono, sino un siervo de Dios, poderoso en sus obras y totalmente dedicado al servicio. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Pónganse en la piel de los cristianos de Roma que estaban enfrentando la tortura y la muerte. ¿De qué les servía la historia de un rey lejano? De poco. Pero un siervo que sufre, eso lo cambiaba todo. Marcos les presenta un Mesías, cuyo poder se muestra en el servicio y cuya victoria final no llega a pesar del sufrimiento, sino precisamente a través de él. Para esa comunidad, para esa gente que estaba siendo acorralada, este mensaje era, un salvavidas en medio de la tormenta. Si su Salvador, el propio Hijo de Dios, alcanzó la victoria a través del servicio y el sacrificio,
Entonces su propio sufrimiento no era en vano, tenía un propósito. Les estaba enseñando que la verdadera victoria no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con fe. Y ojo, que esta idea central no es solo un tema por ahí suelto. No, es la llave maestra que le da forma a toda la estructura del libro. Veamos cómo cada característica única de Marcos apoya, de forma deliberada, este poderoso mensaje. Miren qué brillante la estrategia de Marcos. Primero, acción sobre palabras. Más milagros que nadie para demostrar el poder de ese siervo. Segundo, sin genealogía. ¿Para qué? A un siervo se le define por su trabajo, no por su linaje. Y tercero, este famoso secreto mesiánico, donde Jesús constantemente pide que no revelen quién es. ¿Por qué? Porque su verdadera identidad como siervo solo se iba a entender plenamente a los pies de la cruz, no sentado en un trono. Y todo, absolutamente todo, culmina en este versículo. Es que esto es como la declaración de misión de todo el libro. Es la tesis de Marcos resumida en una sola frase, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este fue el mensaje de vida para la iglesia en Roma, y vaya que sigue resonando hoy. Así que como vemos, el Evangelio de Marcos, forjado en el fuego de la persecución y contado por un testigo presencial, no es solo historia antigua, es un llamado a la acción que resuena hasta nuestros días. Y nos deja con una pregunta que, la verdad, trasciende el tiempo. En un mundo que a menudo valora el poder y el estatus por encima de todo, ¿qué significa realmente seguir el ejemplo del siervo?